Bienvenidos a un nuevo video tutorial de análisis y comprensión de problemas. En el día de hoy resolveremos un problema algebraico denominado Instituto Alfa. Tal como lo haremos con cada uno de los problemas del curso, es importante tomarnos el tiempo necesario para realizar una lectura completa del enunciado. Pueden pausar el video y leerlo directamente aquí. Una vez leído, debemos identificar la incógnita del problema. Si observamos el texto resaltado en el párrafo inicial del enunciado, podemos ver que el problema propuesto consiste en determinar cuántos alumnos se inscribieron en cada uno de los idiomas que dicta el Instituto Alfa. Más allá de la incógnita hallada, vamos a tener en cuenta la sugerencia que se adjunta al enunciado. En el proceso de resolución plantearemos un sistema de ecuaciones para modelar la relación entre los datos. Tal como hemos observado también en videos anteriores, veremos que los sistemas de ecuaciones son una herramienta formal para representar información. Esto es especialmente útil como estrategia para la construcción de la solución en este tipo de problemas, ya que nos permite representar la información que nos ofrece el enunciado de forma casi directa en una o varias ecuaciones. Una vez identificada la incógnita, es importante analizar y detectar aquellos datos relevantes e irrelevantes del problema. Entre los datos relevantes, veremos que se menciona que en el instituto se dictan 3 cursos: francés, inglés y alemán. Además, se indica que este año se anotaron al instituto 558 alumnos, ninguno de ellos se anotó en más de un idioma. En particular, en el curso de inglés se inscribieron 12 alumnos más que en el curso de francés. Respecto de los alumnos que abandonaron, se sabe que corresponden con 1/3 de los inscriptos en inglés, más la tercera parte de los inscriptos en alemán, más las 2/3 partes de los inscriptos en francés. Finalmente, y no menos relevante, es que de los alumnos que abandonaron, 1/3 tenían muy baja asistencia a clase, mientras que los 180 restantes asistían con regularidad. Si pasamos en limpio lo recabado y refinando un poco la información en el contexto del problema, sabremos que debemos determinar cuántos alumnos se anotaron en cada idioma. Se sabe que son 3 los cursos en total: francés, inglés y alemán. El total de inscriptos es 558 alumnos. Además, ninguno se anotó en más de un idioma. En inglés se inscribieron 12 alumnos más que en francés. Abandonaron 1/3 de los inscriptos en inglés, 1/3 de los inscriptos en alemán y 2/3 de los inscriptos en francés. Por último, entre los alumnos que abandonaron, se sabe que 1/3 tenía baja asistencia, mientras los 180 restantes asistían con regularidad. Con toda esta información, una pregunta interesante de plantear es la siguiente: ¿existe algún dato implícito que no hayamos identificado? Veamos. Observemos la información resaltada. De los alumnos que abandonaron, 1/3 tenía baja asistencia, pero los otros 180 alumnos, y es muy importante comprender el término otros, asistían con regularidad. Consideraremos AB la cantidad total y desconocida de alumnos que abandonaron el curso en el que se inscribieron. Luego, si a la cantidad de alumnos totales que abandonaron le restamos la fracción de alumnos que abandonaron y asistían con regularidad, esto es 1/3 del total, obtenemos la cantidad de alumnos que abandonaron y no asistían con regularidad, esto es, los otros 180 alumnos. Operando matemáticamente, veremos que 2/3 de los alumnos que abandonaron corresponden con 180 alumnos. Finalmente, se puede inferir que la cantidad de alumnos que abandonaron corresponde con 270. Como se puede apreciar en este análisis, detenerse en las precisiones del enunciado resulta muy importante para poder determinar datos que, en una lectura apresurada del texto, parecen no estar indicados. Teniendo todos los datos explícitos e implícitos relevantes identificados, avancemos al siguiente paso. Siguiendo la sugerencia adjunta al enunciado del problema, plantearemos un sistema de ecuaciones que permitan modelar las relaciones entre los datos. Comencemos considerando los primeros datos. Al conocer que existen 3 cursos con alumnos inscriptos, asumamos F, A e I, la cantidad de inscriptos en el curso de francés, alemán e inglés respectivamente, como 3 incógnitas, esto es, 3 valores desconocidos que debemos determinar. En particular, sabemos que si sumamos los inscriptos en cada uno de estos cursos, debemos obtener la cantidad total de inscriptos. Luego, F más I más A debe ser igual a 558, obteniendo nuestra primera ecuación. Si avanzamos al próximo dato, veremos que en el curso de inglés se inscribieron 12 alumnos más que en francés. Luego, este dato puede representarse como I igual a F más 12, obteniendo nuestra segunda ecuación.
Finalmente, consideremos la información asociada a la cantidad de alumnos que abandonaron los cursos en los que se inscribieron. Como 1/3 de los alumnos de inglés, más 1/3 de los alumnos de alemán, más las 2/3 partes de los alumnos de francés abandonaron sus respectivos cursos y esa cantidad ya calculamos corresponde con un total de 270 alumnos, luego podemos expresar este dato como sigue: 1/3 de I más 1/3 de A más 2/3 de F es igual a 270. Habiendo hallado un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones linealmente independientes y 3 incógnitas, podemos avanzar al siguiente paso: resolver el sistema y finalmente determinar la cantidad de alumnos que se inscribieron en cada curso del Instituto Alfa. No existe una receta o forma simple de resolver el sistema de ecuaciones, aunque con el tiempo uno va adquiriendo cierta habilidad. En este sistema, por ejemplo, es adecuado considerar con atención la ecuación 2. La misma expresa la cantidad de alumnos de inglés respecto de la cantidad de alumnos de francés. Digamos que ya se encuentra despejada la variable i representada en términos de la variable f. De esta forma, veamos lo siguiente. Como i ya está expresada en términos de f a través de la ecuación 2, si usamos esta información en la ecuación 1, veremos que al reemplazar i por f más 12, la ecuación 1 queda expresada en términos de f y a únicamente. Luego, si lográramos expresar a en términos de f a través de la ecuación 3, lograríamos que el despeje de la ecuación 1 sea completo en términos de f y de esta forma obtener el valor correspondiente a f. Con este valor, finalmente, se podría despejar tanto i como a. Considerando esta estrategia, comencemos por despejar la variable a en 3. Veamos. Observando la composición de la ecuación, podemos sacar factor común 1/3 de forma de simplificar la expresión. Luego, el factor 1/3 pasa dividiendo a derecha de la igualdad, transformándose en 270 por 3. Finalmente, dejando de un lado de la igualdad la variable a y del otro las cantidades y variables restantes, vemos que a es igual a 810 menos i menos 2f, lo que enumeraremos como la ecuación 4. Considerando que deseábamos que a quede expresada únicamente en términos de f, podemos utilizar la ecuación 4 y la relación modelada por la ecuación 2, de forma que a quede expresada únicamente en términos de f. Reemplazando i por f más 12, vemos que luego de operar las cantidades y las variables, obtenemos que a es igual a 798 menos 3f, lo que enumeraremos como 5. Finalmente, logramos expresar i en términos de f a partir de la ecuación 2 y también expresar a en términos de f en la ecuación 5. Con esta información podemos operar sobre la ecuación 1 de forma de obtener el valor correspondiente a f. En primer lugar, reemplazamos i por f más 12, además de reemplazar a por 798 menos 3f. A partir de la expresión anterior, agrupando las f's a izquierda y las cantidades a derecha, obtenemos que menos f es igual a 558 menos 12 menos 798. Luego, f es igual a menos 252 dividido menos 1, lo que es igual a 252. Habiendo obtenido el valor de f, podemos obtener los valores de i y a. Utilizando 2, vemos que i es igual a 252 más 12, lo que implica que i es igual a 264. Utilizando 5, vemos también que a es igual a 798 menos 3 veces 252, lo que implica que a es igual a 42. De esta forma, obtuvimos los valores de f, i y a resolviendo el sistema de ecuaciones. Con la solución hallada, solo resta realizar la verificación de la misma. En este caso, debemos verificar que las cantidades de inscriptos en cada curso cumplan con las relaciones entre los datos que obtuvimos del enunciado del problema. Si consideramos la ecuación 1, vemos que 252 más 264 más 42 es igual a 558, por lo que la relación vale. Considerando la ecuación 2, vemos que 264 es igual a 252 más 12, por lo que esta relación también vale. Finalmente, observamos la ecuación 3. 1/3 de 164 más 1/3 de 42 más 2/3 de 252 es igual a 270, por lo que nuevamente la relación vale. Luego de atravesar la etapa de verificación de la solución hallada, solo resta plasmar la respuesta a la incógnita del problema, tal como se puede observar a continuación. Con toda esta explicación llegamos al final del video tutorial sobre el problema algebraico denominado Instituto Alfa, que esperamos les haya sido de utilidad.